Buenos días, hermanos. Estamos nuevamente en el repaso de la lección de escuela sabática. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos van a escuchar a través de esta grabación y sobre todo, hermanos, a aquellos que se están uniendo al repaso de esta lección. Damos la bienvenida a Miguel Ángel, que ya se unió a nuestro grupo, y también al hermano Edwin López, que está llegando ahorita a unirse al grupo, igual que la hermana Francis Delgado. Así que sean todos bienvenidos y que Dios nos pueda bendecir. Sí. Le vamos a rogar que por favor bajen el volumen a su audio para que no me haya interrupción. Solamente voy a pedirle que tenga la oración de la introducción al repaso de la lección. Bienvenido, Miguel Ángel. Saludos, hermano Leandro. Saludos a los otros hermanos que están con nosotros, hermana Francis, hermano Edwin. Me alegra saludarles esta mañana. Feliz sábado. Vamos a orar para iniciar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque nos permites conectarnos para adorarte. Queremos suplicarte, Señor, que el estudio de la lección de esta semana sea de bendición para nuestras vidas y que pueda ayudarnos a meditar, a reflexionar en tu palabra también, Señor. Gracias por todo. Bendice y usa al hermano Leandro al presentar tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, inmediatamente vamos al repaso de la lección. La lección número 6. Posibilidades ilimitadas. En 1 Corintios 11, el apóstol Pablo nos dice, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Hermanos, junto a la misión de predicar el Evangelio en todo el mundo, Jesús ha dotado a sus seguidores dones que les conceden posibilidades ilimitadas para cumplir esa misión. Por favor, bajen el volumen por favor. Tengo playback. Gracias. Los dones espirituales son cualidades que son conferidas divinamente por el Espíritu Santo, específicamente para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, y permitir a los creyentes ser testigos efectivos en este mundo. Los dones espirituales están íntimamente relacionados con el ministerio del Espíritu Santo. La razón por la cual las Escrituras los llaman dones espirituales es porque son dones, son habilidades, son talentos impartidos por el Espíritu Santo a cada creyente para la gloria de Dios. Los dones espirituales, hermanos, son dados por el Espíritu para que no nos glorifiquemos a nosotros mismos. Dios estableció los dones espirituales con el fin de construir, de solidificar una iglesia poderosa en esta tierra.
y al mismo tiempo llenar de felicidad a cada uno de sus miembros cuando estos ejercitan aquello que Dios le otorgó para servirlo. Cuando todos realizamos ese papel y ocupamos el lugar correcto dentro del trabajo congregacional, la misión que Dios nos encomendó se lleva a cabo de manera natural, casi automáticamente. Debo insistir en lo siguiente, hermano. Todos tenemos dones. Vamos a hablar más acerca de eso. Pero no deben usarse en exhibicionismo egoísta para mostrar cuán talentosos somos o para llamar la atención acerca de nosotros mismos. Entendido correctamente, damos la bienvenida al hermano Cortecho. Entendido correctamente, decía, todos los dones son impartidos por el Espíritu Santo y se dan con dos propósitos esenciales. Repito, fortalecer a la iglesia y cumplir con la misión de Cristo de alcanzar el mundo con el Evangelio. ¿Qué son los dones espirituales? Hermanos, la Biblia llama tanto a Jesucristo como al Espíritu Santo dones de Dios. El primer caso se da en la conversación del Salvador con la samaritana en el pozo de Jacob. Cuando le dijo Jesús, refiriéndose a sí mismo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 4:10. Y en Juan 3:16 nos dice que Dios nos dio a su Hijo unigénito, a Jesús, que es el don perfecto, que es el regalo de Dios para la humanidad. Por su parte, en el libro de Hechos, el capítulo 2, el verso 38, dice que cuando una persona se arrepiente y se bautiza, no solamente recibe el perdón de sus pecados, sino que también recibe el don del Espíritu Santo. Es decir, la persona del Espíritu Santo hace morada permanente en el que se bautiza. Quiero aclarar un concepto. Una cosa es el don del Espíritu y otra cosa son los dones del Espíritu. El don es la persona del Espíritu y los dones son los regalos, por así decirlo, que el Espíritu trae consigo mismo. Porque la palabra don bíblicamente significa regalo, obsequio, presente. Ahora, ¿por qué se les llama espirituales? Por su origen y por su uso. En 1 Corintios, el capítulo 12, el apóstol Pablo, en los versículos 7 al 11, nos dice lo siguiente. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada
por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él así lo quiere. Entonces, el apóstol Pablo nos habla de ciertas habilidades que da el Espíritu Santo de acuerdo con su voluntad. Así que podemos decir que son dones espirituales porque son otorgados por el Espíritu de Dios. Por otro lado, los versos 12 y 27 de ese mismo capítulo ponen a los dones en el contexto del cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Por lo tanto, esos dones que son espirituales se deben usar en la labor que la iglesia desempeña. ¿Y cuáles son esos propósitos? ¿Para qué el Espíritu Santo nos otorga sus dones? Efesios 4, 11 y 12 manifiesta lo siguiente. Y el mismo Espíritu constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí se nos enlistan 5 dones que tienen como objetivo 2 cosas: desarrollar a los creyentes en su ministerio o en su servicio y edificar el cuerpo de Cristo, es decir, la edificación de la iglesia. Claro que hablamos de una iglesia unida, armoniosa, desarrollada espiritualmente, mientras que perfeccionar a los santos para el ministerio se refiere a ayudarlos a desarrollar su tarea personal, individual, para beneficio congregacional, para beneficio de la iglesia. Ambas cosas apuntan a un mismo fin: la misión, la testificación. Una iglesia que anda bien en todos sus departamentos, especialmente en tesorería y en su ministerio, lo hace no con el objetivo de verse bonita, sino de hacer más fácil la tarea de ganar almas. Y un cristiano individual que desarrolla sus dones contribuye eficazmente en eso. No importa si yo no tengo dones misioneros. El solo hecho de hacer mi trabajo en forma eficiente hará que vengan a la iglesia las personas y que se sientan dichosos, a gustos de estar en la iglesia y sobre todo anhelan ser miembros de esta iglesia. Aclaro una cosa. Una cosa es ser talentoso y otra cosa es tener dones espirituales. Cuando yo tengo un talento natural,
lo uso para mi beneficio personal. Pero cuando el Señor me da un don espiritual, lo uso para la gloria de Dios, no para mostrar mis capacidades o sacarles provecho egoísta. Por ejemplo, si yo tengo el talento del canto, que no lo tengo, nunca he podido cantar, pero ni en el baño. Pero si yo tengo el talento de la enseñanza, que sí lo tengo, o el de liderazgo, que posiblemente también lo tengo, pero si lo uso para beneficio personal, estoy completamente equivocando el sentido del beneficio que Dios me ha dado. Pero si en lugar de tener ese talento, al venir a la iglesia y bautizarme, y al recibir el don del Espíritu conmigo, a habitar en mí, mi prioridad no será mi manutención ni mi egoísmo, sino que será dos cosas: la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Y jamás será para lucirme ante la congregación o para tener ganancias personales. Hermanos, si cuando yo acepté a Cristo y fui bautizado, no solamente recibí al Espíritu Santo en mí, sino que también Él vino a mí con unos regalos. El Espíritu Santo me otorgó uno o varios dones. Mateo 13:34 y 1 Corintios 1:7 y el versículo 12 al 11. En todos estos textos, que son muy largos y no puedo leerlos, quedan claros tres cosas. Uno, que cada creyente tiene una obra que hacer. Para eso es la habilitación. Dos, que ningún don hace falta en la iglesia. Y tres, que fue el Espíritu Santo quien entregó a cada uno dones como Él quiso y conforme a la necesidad de la iglesia. Así que todos tenemos al menos un don espiritual. Y lo terrible del caso es que nos van a pedir cuenta por ese don que hemos recibido. Y si somos hallados negligentes, como el siervo que fue y por haber recibido un solo don, lo escondió, lo enterró para que no se lo robaran, escucharemos la sentencia del Señor. Siervo negligente, malo, ¿por qué no fuiste si se lo diste a los banqueros? Y yo podría recibir ahora con intereses el don. Quítenle el don que tiene y désenlo a aquel que, habiendo tomado 5 dones, lo multiplicó en 5 más y en 2 más. Tengamos sumo cuidado, hermanos, porque la Biblia nos dice enfáticamente que todos hemos recibido dones, o por lo menos un don. El problema es cómo identifico
qué don es el que yo tengo. ¿Cómo puedo averiguarlo? Bueno, hermano, la verdad es que esto es sencillo, mucho más de lo que se imaginan. Lo puedo resumir en 3 pasos. En primer lugar, sentir la convicción de que tenés un don. Si yo deseo saber cuál es mi don o mis dones que el Señor me dio, en primer lugar, debo de preguntárselo a Él, porque fue el que me lo dio. Después de todo, en Mateo 7:7, el Señor dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El mismo Espíritu que dio los dones nos puede hacer saber cuáles son los dones que me otorgó. No hay ninguna razón para pensar que el Espíritu nos lo quiera ocultar. Vamos a ello. Preguntémosles cuál es el don que hemos recibido de Él. En segundo lugar, recibir la confirmación externa. Luego de que tengo la convicción interna de que tengo un don, busquemos, pongamos alerta nuestros oídos a la confirmación externa. Les voy a poner un ejemplo que siempre lo he puesto cuando he hablado acerca de los dones del Espíritu. En el Pentecostal, cuando estaban reunidos los apóstoles y vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos ellos, la Biblia dice que se le posesionó en sus cabezas una lengua como de fuego. Pero esa lengua no se les puso en la frente, ni en la nariz, se les puso atrás, en el cogote, en la parte de atrás de la cabeza. Siempre me pregunté, ¿y por qué? La respuesta vino casi automáticamente. Porque el don que yo tengo, aunque yo lo sienta, no lo veo. Yo veo el don de mi hermana Francis. Veo el don del hermano Cristian Urtecho, o de Edwin, o de Miguel Ángel, pero no puedo ver mi don. Porque aunque trate de darme vuelta la cabeza, siempre estará detrás la lengua de fuego. Entonces, ¿cómo hago? Sencillo. Los demás te van a decir cuál es el don que tenés. Los demás van a ver en vos esa lengua de fuego. Si tu don es el canto, en primer lugar, te voy a dar mi consejo muy personal. Cultívalo. Practícalo. Aprende a cantar. Y cuando ya tengas desarrollado eso, ponerlo a disposición de los demás. Si los demás dicen que es agradable oírte cantar, entonces sí tienes el don. Nosotros en la iglesia de Alfa y Omega tenemos varias personas con dones del canto. Muy bueno. Martita Telles y el hermano, se me va ahorita. Hermano Jarquín. Hermano Jarquín, cómo no. Muy bueno, excelente. Todos sabemos que él tiene el don del canto. Cuando yo llegué a la iglesia adventista de Alfa, en Matagalpa, hace 40 años, yo no sabía cuál era mi don.
Pero yo ya venía con la experiencia de ser maestro de primaria y venía con la experiencia de ser maestro del instituto. Entonces no me fue fácil identificar cuál era mi don, porque es importante algo que quiero que ustedes lo comprendan. Hermano Si no, Leandro, disculpe que le interrumpa. sí, te escucho, Hay personas que dicen que no pueden entrar. pero no veo aquí la solicitud. Wow, perdónenme. Hay personas que dicen que no pueden entrar, le digo. Sí, te escucho, pero yo no las veo aquí que hayan solicitado. Ok, dele, avance, Ok, no se preocupe. ok, gracias, hermano. Entonces, hermano, ¿en qué quedamos? Ya me quitó la... No, ya no, ok. Yo lo que trato de decir es que las personas van a confirmar. Disculpe, pero nos quedó donde Correcta, usted era maestro del instituto y le fue o una difícil dirección más identificar. precisa. Eso es importante. Ahora, entiende una cosa muy importante, que tienes que experimentar satisfacción en lo que estás haciendo. Cuando yo utilizo mis dones para saber que estoy usando el don adecuado y que tengo ese don, voy a experimentar un gozo indescriptible, ya que cuando yo pongo en práctica aquello para lo que fui dotado por el cielo, me genera un gran placer. Ustedes no pueden imaginarse el gozo que yo siento cada vez que termino de dar una lección de escuela sabática. Me siento feliz por una sola razón, porque mis hermanos comprendieron lo que yo estaba diciendo. Y eso me da satisfacción porque creo firmemente que de esa manera estoy edificando a la iglesia y glorificando a Dios. Amén. Si hago algo en lo que me siento desdichado, hombre, sencillamente es porque no tengo ese don, porque no fui hecho para eso. La felicidad al desempeñar una tarea relacionada con mis dones es la señal definitiva de que tengo este don. Si estas cosas están alineadas de las que he dicho, no tengan ninguna duda de que poseen ese don o esos dones. Sin embargo, hermanos, en términos generales, existen 5 categorías de dones espirituales: dones de liderazgo y administración, dones de apoyo, dones de enseñanza, dones de prodigio y dones de misión. Todos ellos procuran ayudar a que la iglesia cumpla eficientemente la misión. Y vuelvo e insisto, si tu don es el canto, cante. Si tu don es la enseñanza, estudie la cartilla de escuela sabática, prepárese lo más adecuadamente posible, estudie obsesivamente la lección de escuela sabática. Si es posible, conviva con el tema de la semana. Cuando yo voy al baño el sábado para prepararme para dar la clase, yo estoy meditando en la lección, porque toda la semana la he estudiado obsesivamente y ya la manejo. Hago un bosquejo porque es mi obligación,
siempre me presento con un bosquejo. Para mí, no es regla, pero yo así lo siento. Para mí es una irresponsabilidad presentarse ante los demás sin un bosquejo. ¿Saben por qué? Porque la mente divaga y se pierde. Y el bosquejo es un mapa que guía. Hermanos, los dones de la iglesia son para la edificación de la iglesia. Ahora queremos decirle que un don es una habilidad espiritual. Un ministerio es el campo en el que yo ejerzo una operación o una actividad específica. Hermanos, tener un don no significa que yo lo puedo hacer a la perfección, no. Para nada. Es apenas una semilla que yo necesito sembrar y cultivar. Los dones se desarrollan, los dones se perfeccionan con el uso y la dependencia de Dios. La cartilla decía que el Señor no está buscando personas súper inteligentes o súper talentosas. El Señor lo que busca son personas súper consagradas que dependan enteramente del Espíritu Santo. En la parábola de los talentos, ya voy a terminar, ya me avisaron que ya voy sobre eso. Jesús explica que aunque todos reciben dones, unos reciben más que otros. Pero esto es solamente el punto de partida. Una vez recibido, tenemos que aprender a negociar con esos dones. Y conforme vayamos usándolos, estos se van a acrecentar e incluso recibiremos nuevos dones. Pero mucho cuidado si lo usamos para nuestro beneficio personal, porque si así lo hacemos, nos perdemos. Pidamos a Dios que nos muestre nuestros dones y en qué áreas podemos usarlos. No importa tanto cuántos dones tenemos, sino qué estamos haciendo con el don que nos ha sido dado y que está plenamente identificado. Que Dios les bendiga. ¿Habrá alguien que quiera aportar para esta lección? Amén, hermano. Bendiciones. Feliz sábado a todos. Más que todo, quiero hacer unas preguntas. En primer lugar, cuando hemos recibido el don del Espíritu Santo y un hermano, una persona cae en pecado, pierde los dones o se mantienen y cuando se arrepiente o se vuelve a encarrilar, vuelven a accionarse. ¿Cómo sería ahí? Bueno, yo espero, Cristian, que hayas entendido lo que yo estaba tratando de explicar. Yo trataba de decir que los dones son regalos del Espíritu. Sí. Que cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Correcto. Cuando nosotros caemos en pecado, ¿qué sucede? ¿El Espíritu queda en nosotros o se retira? Se retira. ¿Ah? Se retira. Si se retira él, se retiran los dones. Que quedan los movimientos naturales. Pero los dones se van con el dueño. Ahora, hermano Leandro, dígame. Tal vez sumando un poquito a lo que usted menciona, disculpe que lo interrumpa. No, no hay problema. Recuerden que hay una diferencia clara entre un don y un talento. El don es dado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, para beneficio de la iglesia. Diferente un talento que nosotros lo adquirimos o lo tenemos de nacimiento o lo hemos desarrollado en el camino de nuestra vida,
Eso es diferente a un don. Recuerden que los dones fueron dados para el beneficio directo de la iglesia. Los talentos podemos usarlo en diferentes áreas. Hay gente que tiene talento para cantar y canta en el mundo. Así que ellos no tienen dones, lo que tienen son talentos. Así que ahí es donde nosotros debemos de diferenciar, usar nuestros dones y talentos al servicio de Dios. No, nosotros recibimos dones de parte de Dios para la honra y gloria de Dios. Lógicamente los talentos son para ellos. Dios nos dio talentos con el objetivo de alabarle a Él. Desgraciadamente, el pecado nos ha llevado a otro rumbo. Pero ahí es donde nosotros debemos de entender la diferencia entre dones y talentos. Ahora, los dones los podemos perder aún estando dentro de la iglesia. No es necesariamente que nos salgamos de la iglesia o andemos en pecado que perdemos los dones. Los dones los perdemos desde el momento que los dejamos de usar, desde el momento que dejamos de servir, desde el momento que dejamos de compartir, desde el momento que dejamos de usarlo al servicio de Dios, aún estando dentro de la iglesia. Pueden ser retirados los dones, porque en realidad cuando el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, naturalmente vamos a actuar y obrar en base a los dones que Dios nos ha dado. Muchas gracias, hermano. Te agradezco mucho. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Miguel Ángel. Los dones se pierden. ¿Por qué? Por no usarlos. Y si vos estás en pecado, no vas a ir a predicar. Así que el Espíritu no te deja solo. El Espíritu te está convenciendo de pecado. Y cuando vos regresás, te volvés a bautizar, te vuelve a dar los mismos regalos, los mismos dones. Vamos entonces a terminar porque ya tengo contratiempo. Le voy a pedir a Francis que nos despide en oración. Inclinemos el rostro. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más nos diste tu enseñanza a través del hermano Leandro. Te pedimos de todo corazón que mantengas a través de tu Santo Espíritu los dones que realmente son para edificación de nuestra iglesia y así de esa manera te lo glorificamos, Señor. Bendito seas porque nos has abierto nuestras mentes para comprender qué son los dones espirituales que nos has regalado a través de tu Santo Espíritu. Todo te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos y nos vemos el próximo sábado, si Dios así lo permite, a través de la tecnología. Pero mi deseo y oración es que nos podamos reunir muy pronto en Alfa y Omega. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Feliz sábado. Igual. Sábado.